Para este segmento tenemos el conversatorio La regulación financiera y el desarrollo de las nuevas tecnologías de cara al consumidor del mercado de capitales. Damos la bienvenida a Mauricio Rosillo, vicepresidente corporativo, jurídico y secretario general del Grupo Bancolombia, quien va a moderar. Nuestros panelistas: Felipe Lega, director de la Unidad de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda de Colombia; Michelle Hanna, presidente del Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia; Luis Miguel González, presidente de Credicorp Capital. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo especial al doctor López, al doctor Córdoba, al superintendente. Tenemos un panel de lujo: el regulador financiero, el autorregulador del mercado de valores y el presidente de uno de los principales operadores del mercado de valores. Bienvenidos los doctores Felipe Lega, Michelle Hanna y Luis Miguel González. No sé qué tan atractivo es un panel de regulación a estas alturas del partido, antes del cóctel. Vamos a tratar de hacer algo dinámico y provocador, tratar de sacar a nuestros panelistas acá de la caja. Y les propongo lo siguiente: el tema pues es muy interesante, es la regulación financiera en el desarrollo de las nuevas tecnologías de cara al consumidor financiero. Y obviamente tenemos que tener en cuenta que esto todo está enmarcado dentro del eje conceptual de este congreso, que es el valor de la confianza en el mercado de valores. Como metodología les propongo lo siguiente: una pequeña introducción de contexto sobre estos temas, y posteriormente, teniendo en cuenta cada uno de esos temas, abrimos la sesión con varias preguntas obviamente relacionadas con estos temas. Si nos queda tiempo, tendremos un espacio pues de preguntas para el que quiera. Hablando un poco de regulación financiera y especialmente regulación del mercado de valores y la protección del consumidor. Obviamente ustedes saben que la regulación propende y la regulación financiera, básicamente, su objetivo son dos: la estabilidad financiera y sistémica y proteger al consumidor financiero. No obstante, en el mercado de valores encontramos otros dos objetivos muy interesantes que incluso se encuentran en nuestra ley de mercado de valores. Uno, la integridad de los mercados, muy relevante pues para que exista un mercado. Y un tema muy importante que es distinto a la regulación financiera tradicional, y es la promoción del mercado. Es decir, los reguladores financieros también deben promover los mercados de valores, porque los mercados no surgen por generación espontánea. Y todo esto pues, lógicamente, en un marco de confianza. Justamente el hecho de que haya protección de la estabilidad financiera y sistémica y la protección del consumidor lo que busca es generación de confianza. Entonces los reguladores tienen, y los autorreguladores, un reto muy grande, porque es ese equilibrio entre la estabilidad, la protección al consumidor, pero asimismo la promoción del mercado. En otro frente, en el tema de la digitalización, pues es clarísimo que esta es una nueva realidad en la industria financiera y en la industria de valores. Claramente la digitalización reduce costos, aumenta la inclusión, genera eficiencias, incluso puede llegar a generar mayor profundización de los mercados. En poco tiempo, todo el mundo será digital. Un estudio reciente, McKinsey, decía que en el 2039, que me parece muy lejos para serles franco, toda la banca va a ser digital. Y obviamente pues todo este tema de la digitalidad, como lo hemos visto en diferentes paneles acá, genera muchos retos, pero grandes oportunidades para el mercado. Uno de ellos, por ejemplo, muy tangible, son los robo-advisors.
donde se pueden utilizar herramientas tecnológicas y algoritmos para prestar asesoría a los clientes. Obviamente, incluso fíjense ustedes, se estima que en el 2025 los robo-advisors en el mundo, los híbridos, van a manejar el 10% de las inversiones en el mundo. Entonces, esta realidad implica desarrollar mecanismos incluso para mitigar otro tipo de riesgos, como por ejemplo el de la ciberseguridad, que hoy en día se ha vuelto pues el tema principal de las juntas directivas de las compañías, de los reguladores. Incluso recientemente la Superintendencia Financiera de Colombia sacó una circular sobre el particular. Estas tecnologías digitales también van a permitir y tienen la vocación de que haya mayor transparencia en los mercados. Curiosamente, porque son máquinas, no personas. Pero, digamos, todo este tema de las tecnologías digitales genera igualmente muchos retos. Lo decían ahorita, muchas veces la regulación va detrás de los avances y desarrollos tecnológicos y de los desarrollos de los mercados. Y implica retos para los reguladores, por ejemplo, y hago las siguientes preguntas. ¿Deben cambiar de enfoque? ¿Cómo entienden reguladores y supervisores las nuevas realidades? ¿Deben regular las tecnologías? Por ejemplo, ¿deben meterse a regular un algoritmo? ¿Deben permitir a actores no regulados realizar actividades? Todo el famoso tema de las fintech. Implica también temas de talento humano, las capacidades, los enfoques que tienen reguladores y supervisores para esto. El tercer punto, el tema del consumidor financiero. La regulación claramente ha hecho mucho énfasis en los años recientes en el tema del consumidor financiero. Obviamente está uno viendo también cómo la regulación va y se devuelve. En Estados Unidos sacaron unas normas muy fuertes de protección al consumidor financiero y recientemente el nuevo gobierno de los Estados Unidos las está devolviendo. Por otro lado, en Europa, el tema sí es mucho más fuerte. Ustedes muchos saben la famosa regulación que recientemente entró en vigencia, el MiFID II, que es el Markets in Financial Instruments Directive, que básicamente es una directiva para el tema de mercado de valores, donde se busca mayor seguridad y transparencia para proteger a los inversionistas, y donde se debe evaluar el perfil del cliente, tener información actualizada, y eso, digamos, es muy importante, suena muy bien, pero también hay que decirlo, genera costos. Y ahí, digamos, traigo a colusión un tema que es la discusión sobre el tema de costo-beneficio de la regulación. Es decir, hay un dilema sin duda en estos temas, y es hasta qué punto debe haber más o menos regulación. Fíjense ustedes cómo ahorita Europa está fortaleciendo la regulación y Estados Unidos se está devolviendo la regulación. Ese es un dilema permanente. Muy bien, y finalmente, tal vez el otro tema para ambientar esta conversación que vamos a tener con nuestros panelistas, la profundización del mercado de valores. Yo creo que no es un secreto para nadie que cada vez hay menos emisores de valores en el mercado. No hablemos del caso de Colombia. En los Estados Unidos, en los últimos 10 años han perdido el 50% de los emisores. Un país que se caracteriza por tener un mercado de capitales muy sólido. Entonces, obviamente surgen discusiones de cómo fomentar más emisores, más intermediarios, más operadores. E incluso las jurisdicciones, en distintas jurisdicciones, están tomando medidas bastante agresivas. El típico ejemplo del IPO de Alibaba, el más grande que se ha hecho hasta ahora en la historia, terminó haciéndose en la bolsa de Nueva York. Inicialmente se iba a hacer en la bolsa de Hong Kong y hubo unos requisitos muy estrictos de la bolsa de Hong Kong sobre un tema de acciones múltiples y terminó la bolsa de Nueva York abriendo las puertas, alivianando las cargas para que fuera Alibaba y hiciera el IPO allá. Es exactamente lo mismo que está pasando con la compañía petrolera de Arabia Saudita, que va a hacer próximamente un IPO, y donde la bolsa de Inglaterra ajustó toda su regulación con y los reguladores de Inglaterra sobre empresas estatales haciendo emisiones y democratizaciones con el propósito de atraer
ese emisor que sin duda alguna va a ser el IPO más grande del mundo. Muy bien, entonces, pues teniendo en cuenta este contexto y la temática del panel, si les parece, entonces pasemos a las preguntas. Claramente uno de los mercados que aqueja, uno de los problemas que aqueja al mercado de valores es la falta de confianza. De eso hablamos pues igualmente durante la mañana por parte de inversionistas y consumidores, entre otras cosas por experiencias del pasado, incluso reciente, que fíjense ustedes, muchas veces se hace un gran esfuerzo para generar confianza y pequeños asuntos nos devuelven para atrás. El superintendente hablaba de los elementos funcionales, emocionales y éticos para mejorar la confianza. Entonces yo arranco por Luis Miguel. Luis Miguel, ¿qué consideras que hace falta para que justamente mejoremos la confianza, promovamos la ética y las buenas conductas en el mercado, todo en este concepto general de mejorar la confianza en el mercado de valores? Gracias, Mauricio. Pues yo creo que es difícil pensar que hay algo puntual que sea lo que haga falta y mejore, digamos, ciertas cosas que han sucedido en el pasado. Para mí el nombre tal vez del juego y del concepto general es lo que se ha mencionado ya varias veces y es el balance. Yo creo que una industria que sea totalmente regulada pues no va a tener la posibilidad de desarrollar un mercado y por el contrario, si somos demasiado laxos, pues van a presentarse más inconvenientes. Y yo creo que ese balance se logra tal vez buscando tener una regulación con base más en principios y alejarnos un poco de la forma de ir al fondo. Yo siento que a veces nos quedamos concentrados y se vuelve un tema de la industria en los casos, en la forma en que si quedó el libreto, en que si quedó la instrucción, la orden, el detalle, y a veces se nos pasa que al estar tan concentrados en la forma, el fondo se pierde un poco. Y yo creo que en ese fondo hay una gran oportunidad de avanzar. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer, digamos, nosotros tenemos desarrollados algunas mecánicas donde hemos querido acercar las áreas de negocio, por ejemplo, al área de cumplimiento. Yo creo que el área de cumplimiento tiene un rol clarísimo y no debería quedarse precisamente en controles de forma, sino que debe ir más allá. Y en ese ir más allá es acercarse al negocio, entender el negocio, entender de dónde vienen los temas. Yo digo mucho que la alineación que existe entre las áreas de cumplimiento y las áreas de negocio es total, porque siempre se busca el mismo objetivo de mediano y largo plazo. Lo que pasa es que en el corto hay roles distintos que obligan, digamos, a que haya una interacción y que cada uno tenga su función dentro del negocio, pero la alineación es total. Y si uno arranca con ese ejercicio, digamos, y lo puede extrapolar también a las funciones que tienen los distintos entes dentro del mismo mercado, pues todos los participantes del mercado tenemos objetivos de mediano y largo plazo comunes. Todos queremos un mercado más desarrollado, todos queremos un mercado más seguro, un mercado más profundo, ¿sí? En ese sentido estamos totalmente alineados, emisores, inversionistas, intermediarios, reguladores, proveedores de infraestructura, todos compartimos esa visión de mediano y largo plazo y en ese sentido creo que podemos alinearnos, coordinarnos para dar los pasos hacia allá. Una de las cosas que tenemos, por ejemplo, nosotros es un programa de aliados de cumplimiento dentro de los negocios, que son personas que son del negocio, pero que se generan vínculos, se genera una mayor capacitación, se genera, digamos, un incentivo a que lleven un rol, no solamente, digamos, el formal dentro del negocio, sino un rol también de ser los veedores de que
los frentes de cumplimiento se estén cumpliendo dentro de las unidades. Entonces, digamos, hay cosas en las que se puede manejar, pero insisto, cosas que vayan más al fondo que a la forma. Sobre el tema de talento humano al interior de los operadores, con el propósito de generar mayor confianza, ¿cuáles serían como tus ideas en ese sentido? Yo ahí comparto mucho de lo que hablaba Jorge esta mañana con respecto a que debería uno tener mejores filtros como industria. Yo creo que el hecho de que tenga uno personas que se identifica que tienen algún comportamiento en contra del mercado en una compañía y a los 6 meses están en otra y como que no hay un castigo social, digamos, es un tema bien relevante. Ahí, pues obviamente, el rol formal de AMB tiene una relevancia altísima, pero a veces siento que se queda uno un poco corto cuando llega a esa formalidad, digamos. Hay cosas que de pronto, si no es parte de un proceso formal y no hay una sentencia ya final, pues no se pueden hacer cosas. Y yo creo que en ese sentido uno sí podría tener algo más de acuerdos de industria, de generar esos filtros más eficientes como participantes del mercado y no estar necesariamente obligados a que llegue hasta una sentencia final para poder empezar a actuar en esos casos. Muy bien. Felipe, ¿cómo promueve uno políticas públicas de largo plazo que contribuyan a la confianza y que no obedezcan a un tema coyuntural? Y lo empato esto con lo siguiente. ¿Esto se soluciona es con más regulación o esto es un tema de cultura, de ética? Yo creo que son, digamos, esa pregunta hay que abordarla conjuntamente, las dos que me acabas de hacer. Creo que el tema de abordar las discusiones de regulación como política estructural, de cambios estructurales que sean necesarios, creo que hemos venido avanzando mucho y como todo es un proceso de maduración, pero creo que Colombia sí ha mostrado una madurez importante en eso. Son discusiones que pasan por una institucionalidad. La URF es el ejemplo de eso, se creó hace unos 5 años para tener una institucionalidad y unos procedimientos establecidos que respondan a esa política regulatoria que viene del mismo Ministerio de Hacienda, de cómo lo vamos interpretando. Existen unos procedimientos, como le está diciendo, claramente definidos de cómo se deben abordar las discusiones, donde hay elementos de coordinación de la URF con la superintendencia. Todo eso permite que en efecto la respuesta regulatoria no sea una respuesta reactiva, sino más como con una planeación de largo plazo. Hay ejemplos clarísimos que se desprenden de este tipo de iniciativas e incluso que se venían cocinando desde antes de que se creara la unidad. Tema de la reingeniería que se le hizo a los fondos de inversión colectiva, por ejemplo, es muestra de eso, es apostarle al mediano y a largo plazo, como dice Luis Miguel, buscando ampliar en términos de generar esa confianza. Es como le muestro yo un abanico mucho más amplio de posibilidades a todos los inversionistas para que volvamos atractivo ese mercado, atractivo en términos de que los productos que existen ahí, que están sobre la mesa, sean coherentes con sus necesidades. Ese es un ejemplo, el de los FICs. Otro es todo el esfuerzo regulatorio que ha venido dándose en términos de internacionalización y de integración regional, por ejemplo, de cómo profundizamos la participación de inversionistas extranjeros que en este momento tienen niveles históricos de participación en TES y en acciones. Es producto de eso mismo, es cómo los atraemos a ellos, cómo nos ponemos en estándares internacionales en términos contables, por ejemplo con la NIF, adopción de estándares en términos en Basilea III, por ejemplo, muy recientemente con este decreto que finalizamos ese proceso. Todos esos son apuestas de largo plazo que muestran que precisamente son decisiones de política regulatoria que responden a esas coyunturas de más largo plazo, no necesariamente reaccionando. Obviamente es un proceso que nunca acaba, claramente esto es una dinámica que tiene que ajustarse a las nuevas realidades y en la medida en que una política de largo plazo era consistente y era relevante hace unos años, probablemente hoy ya la tengamos que estar evaluando. ¿Y eso cómo lo hacemos? Manteniendo un diálogo constante entre todos los actores interesados, y eso creo que ha sido también otro de los temas que hemos promovido mucho desde la unidad, y es unas puertas abiertas y una receptividad constante para construir esta política, la política, digamos, que venga con unas señales obvias desde el Ministerio de Hacienda, pero que la construcción y la implementación de este marco regulatorio venga de un producto de consenso y de discusiones concertadas entre las industrias, entre los reguladores, entre el gobierno y todas las diferentes instancias gubernamentales. Muy bien. Michelle,
¿cómo va el autorregulador del mercado de valores en su rol y objetivo principal de fortalecer la confianza de los inversionistas en el mercado de valores? Y empataría esto tal vez con uno de los comentarios que hizo el superintendente. Quizá el tema de éticas, y comparto esa afirmación, es uno de los temas que hay que trabajar muy profundamente. Y él hizo una propuesta pues de que en los temas de certificación, que en últimas es la licencia para operar en el mercado, haya un tema de revisión de estándares éticos. ¿Cuál es como tu opinión sobre el tema? Sí, yo empezaría, Mauricio, recordando y conecto con lo que acaba de mencionar Felipe. Dentro de la institucionalidad que tenemos en Colombia, hay un elemento que nos diferencia del resto de nuestros pares y es la autorregulación. Tenemos un esquema formal de autorregulación que pocos países emergentes tienen. Los pares del doctor Castaño en Chile y en Perú están en estos momentos rascándose la cabeza a ver cómo montar un esquema de autorregulación. El nuestro se puede mejorar, por supuesto, pero llevamos 12 años de ventaja sobre esas jurisdicciones. Entonces, ¿cómo vamos? Estamos en un proceso de modernización del autorregulador, de reposicionamiento dentro del mercado. El autorregulador es el mercado. La junta directiva está compuesta por miembros del mercado, los comités de industria son exclusivamente personas del mercado, la normativa que saca el autorregulador es discutida y comentada extensivamente con el mercado antes de que se vuelva una norma. Entonces, este es un activo que debemos repotenciar en esta función y en esta búsqueda de recobrar la confianza en nuestro mercado de capitales. ¿Cuáles son las funciones en las que estamos concentrados en estos momentos? Uno, un proceso de modernización completo del esquema de certificación. A partir del 1 de enero del 2019 vamos a tener unos exámenes de certificación completamente distintos a los que usted ayudó a fundar hace casi 12 años. Y la necesidad de modernización viene porque la estructura del mercado ha cambiado en estos 12 años, porque las necesidades se han hecho mucho más evidentes, y ahí conecto con el tema de ética. Tenemos un módulo completamente nuevo en nuestros exámenes relacionado con el tema de ética. Estamos confiando en que esto sea un granito de arena. Se necesitan muchas más acciones coordinadas para que el tema de probidad y de ética sea el corazón de la selección de las personas que trabajan en esta industria, pero estamos en ese foco. ¿Qué más estamos trabajando? Un tema de confianza pasa por la gestión preventiva efectiva, sin desconocer una función muy clara que tenemos en las normas, que es la función disciplinaria. Estamos fortaleciendo la forma como el autorregulador está haciendo el monitoreo y está haciendo la supervisión del mercado como tal. Y en ese sentido, la prevención se convierte en el mejor generador de confianza. En esos frentes estamos trabajando y obviamente nos falta mucho, pero creemos y la industria así lo ha reconocido, vamos por buen camino. Muy bien. Cambiemos de tercio entonces, si les parece. Y pasemos al tema de tecnologías financieras. Ya lo decíamos, pues estas son muy dinámicas, están cambiando claramente la industria y es evidente que esto implica un nuevo mindset también para los policy makers, no solamente para el mercado, de que conozcan, entre otras cosas, también la forma de pensar, de actuar de los consumidores, en la medida en que los mercados, la economía y la vida cotidiana va cambiando. Fíjense ustedes cómo los consumidores financieros hoy son muy distintos a los que teníamos hace unos años. Son consumidores diversos, más informados, sociales, hiperconectados, moviladictos y obviamente con una información permanentemente disponible. Esto pues obviamente implica un cambio en la forma como se relacionan las empresas, cómo nos relacionamos las empresas con ellos y lógicamente también en la forma como el regulador concibe justamente la regulación. Teniendo en cuenta esto, yo les haría la siguiente pregunta
a Felipe y a Michelle. ¿Consideran ustedes que es conveniente regular detalladamente el tema de las nuevas tecnologías financieras? ¿Cómo hacemos para que no se obstaculice todo el tema del desarrollo de nuevas tecnologías en los mercados financieros y de valores sin que se ponga en riesgo la estabilidad sistémica y la confianza del consumidor? Es claro que allí el acercamiento que tenemos que abordar, y que de hecho lo estamos haciendo así, es con los principios, es darle prevalencia al fondo sobre la forma, es el camino que hemos decidido, y nos parece que así debe ser para abordar estas discusiones. Como lo mencionaste, ahorita es obviamente muy cambiante. Ahorita están hablando de cerca de más de 700, incluso nuevos desarrollos en la región. Colombia es el tercer país de la región. Entonces es un movimiento que hace unos años no estábamos hablando de eso, o sea, ni siquiera nos lo imaginábamos. Esa pregunta que hacían en el panel anterior de dónde nos vemos en 15 años, creo que ni siquiera dónde nos vemos en 2, dónde nos vemos en 3. O sea, creo que el horizonte donde nos tenemos la incertidumbre es mucho más cercano que esos que se están planteando. Entonces sería equivocado abordarlo con una regulación específica, y allí hemos hecho iniciativas que se han abordado desde la misma integración de la Alianza del Pacífico con los 4 países. De hecho, recientemente los ministros, y lo ratificaron los presidentes en la reunión de Puerto Vallarta, un documento de cómo deberíamos abordar toda esta regulación, este marco regulatorio de las fintech, basándonos precisamente en principios y en objetivos que lo que buscan es cubrir lo que están mencionando. Entonces tenemos unos objetivos comunes, que es obviamente promover la innovación, incentivar, generar unos ecosistemas que permitan esa promoción de la innovación, buscando y manteniendo unos principios fundamentales que son la protección del consumidor financiero, mantener una sostenibilidad de esos nuevos desarrollos, pero en la medida en que eso me permite tener es una camiseta con cierta flexibilidad y me permite adoptarlo no solamente a las características puntuales de cada jurisdicción, sino a los nuevos desarrollos. Creo que pues vamos a lograr abordar esa discusión de una forma mucho más acertada. Como le digo, eso es un documento común en donde ya es de alguna u otra forma una guía que nos está dando a nosotros un derrotero a los 4 países, y lo abordamos precisamente darle esa prevalencia al fondo sobre la forma. ¿Cómo ve usted, antes de darte la palabra, Michelle, cómo ve usted el tema de la evolución de la regulación colombiana para contribuir a ese entorno digital? Yo creo que hay unas discusiones que son muy relevantes que se deben dar ahora, y no solamente de la regulación, incluso de legislación. Creo que es momento de comenzar a dar discusiones, de abordar estas conversaciones de actividades, no de licencias, de acercamientos progresivos a las autorizaciones. Por ejemplo, cómo generamos todo ese ecosistema que engrane, que permita engranar a los actores existentes con todos estos que están llegando, que permitan que crezcan digamos, en conjunto, pero no solamente como de forma silvestre, llamémoslo así, sino que se haga de una forma ordenada. Son discusiones que ya habíamos venido dando. Nos hemos encontrado con ciertas barreras, ciertos obstáculos legales. Entonces creo que es momento de comenzar a abordar estas discusiones, y creo que el ambiente está, para que abordemos, y me uno a lo que dije antes. Y hay que hacerlo conjunto. O sea, esto claramente no lo hacemos nosotros en la unidad de regulación financiera solos. Eso parte porque esa discusión público-privada se dé para que se materialicen este tipo de iniciativas legislativas, y obviamente vengan con un impulso que permita sacarla muy pronto. Michelle, tu visión sobre el tema y cómo empata esto con la autorregulación. Sí, en el tema de nuevas tecnologías, el primer esfuerzo regulatorio no debería ser la imposición de reglas que se conviertan en camisas de fuerza. En un país como el nuestro no nos podemos dar el lujo de asfixiar el desarrollo de este tipo de tecnologías o de herramientas. Obviamente el otro extremo pues tampoco es deseable, un mercado que se desarrolle excesivamente rápido, cada uno tirando por su lado, donde sea demasiado tarde para imponer reglas que lo ayuden a organizar. En el caso de la autorregulación, les doy un ejemplo muy concreto. En la agenda regulatoria de AMB en el 2018 estaba la iniciativa de abordar los temas de algoritmos de negociación. ¿En qué sentido? En el establecimiento del gobierno corporativo de este tipo de algoritmos, en los aspectos conductuales que pueden ocasionarse con el uso de algoritmos, el tema de control al interior de las entidades para manejar los algoritmos desde un punto de vista de estándares de industria. Y después de básicamente unos 5 meses de discusiones con el comité de regulación, nuestra junta directiva y los mismos comités de industria, llegamos a la conclusión que lo mejor no era sacar una carta circular con unas reglas
súper estrictas sobre un desarrollo que no se ha terminado de dar en Colombia. En renta fija, el mercado es prácticamente inexistente en términos de algoritmos de negociación. En renta variable hay algo más, en divisas hay una sola entidad con un algoritmo de negociación, y entonces optamos por irnos por una guía, por un manual guía, por una serie de recomendaciones y de mejores prácticas ajustadas a la realidad colombiana. No simplemente copiamos y pegamos lo que estaba pasando en Estados Unidos y esperamos que eso sirva acá. Hicimos un trabajo muy juicioso y llegamos a la conclusión que el justo medio era más bien dar señales al mercado desde el punto de vista de autorregulación en vez de imponer esas camisas. En RoboAdvisors tenemos una iniciativa similar, incluso vamos a ser más graduales, vamos a empezar con un documento de investigación que le dé a esas entidades que aún no se han metido en el tema de RoboAdvisors un poco más de contexto sobre cuál es la normativa hoy aplicable, cuáles son los desarrollos que han funcionado bien en el resto del mundo y cuál es la realidad en Colombia, antes de que siquiera demos alguna señal de dar una recomendación o una guía, e incluso mucho antes de ponernos a dar normas de estricto cumplimiento. Muy bien. Luis Miguel, desde la perspectiva de la industria y del mercado, las empresas, particularmente una firma, al momento de diseñar estas herramientas automatizadas, versátiles, ¿cuáles son esos retos que tienen ustedes para que efectivamente a los consumidores, a los clientes se les pueda ofrecer una buena experiencia de cliente, algo que sea amigable, que sea versátil, que tenga un costo razonable y que adicionalmente cumpla con las diferentes cargas regulatorias que hay? Yo creo que si nosotros como industria queremos darle acceso al mercado de capitales de una forma más masiva a los clientes, de llegar a tener una penetración más importante dentro del mercado, necesariamente tenemos que poder apalancarnos con tecnología. Yo creo que los modelos tradicionales de atención a los clientes, de toma de órdenes por teléfono, incluso, como lo hemos hablado, digamos, de ser más estrictos, incluso en el tema de asesoría, en algunos casos con la exigencia de ser personalizada, pues lo que hacen es generarle barreras de entrada al público. Y yo creo que en ese sentido tenemos que ser más flexibles, teniendo una claridad en los principios, en las responsabilidades de cada actor, en cómo debe hacerse para tener esa protección al consumidor, pero que nos permita tener las herramientas más dinámicas y sobre todo más costo eficientes, porque aquí hay un balance importante también, y es qué tanto protejo a un consumidor que le genere unos costos a la industria que lo haga tan costoso que no le permita acceso a ese consumidor, ¿sí? Y lo hemos visto históricamente en temas como las democratizaciones, ¿sí? Espectacular poderle dar acceso a cientos de miles de inversionistas pequeños al mercado de valores, pero si lo hacemos a través de mecanismos que generen unos costos marginales altos, ese costo tiene que ser transferido a los inversionistas y es incluso más costoso el servicio que la rentabilidad que pueden ofrecer estas inversiones. Entonces, ahí claramente tenemos que encontrar las metodologías escalables de atención a estos clientes para que pueda ser eficiente, estando protegidos, pero a través de mecanismos de un costo marginal mínimo para poderles permitir este acceso. Para mí ese es el principal fondo de la situación en términos de tecnologías de acceso al mercado de valores. Todas las recomendaciones, esta es una pregunta para los tres, las recomendaciones a nivel internacional en materia de regulación de ESMA, el FMI, Basilea, FINRA, todas hacen referencia a la necesidad de empezar a reclutar talento humano distinto, altamente capacitado en temas de ciencias computacionales, en fin, ya veíamos en el panel anterior
cómo pues eso empieza a ser una realidad. ¿Estamos preparados para esa tarea? ¿Cómo contamos en las entidades que tenemos en Colombia talento humano de estas condiciones? ¿Cómo nos preparamos para ese reto? Porque hablamos mucho de esto, decimos que no sabemos cómo va a ser el mundo en 2 años, pero pues esto tiene un tema de talento humano muy importante. Si quiere empiezo yo. Adelante. La necesidad de este tipo de talento pues pasa por el tamaño y la transaccionalidad del mercado. En un escenario donde los volúmenes transados y donde el tipo y el número de operaciones en Colombia siga como va, pues es probable que desde el punto de vista del regulador podamos seguir haciendo un monitoreo como lo hemos venido haciendo tradicionalmente. No necesitamos herramientas radicalmente distintas. De golpe sí necesitaríamos, y siempre lo vamos a necesitar, mejor análisis y mejor identificación de patrones en las negociaciones. Pero si somos optimistas y miramos hacia adelante y creemos que los desarrollos tecnológicos de la bolsa y en general de los sistemas de transaccionalidad en Colombia van a generar un desarrollo y un aumento en el número de operaciones por segundo, en la cantidad de trades que se van a cerrar, el monitoreo tradicional no va a ser efectivo y vamos a necesitar 2 tipos de ingredientes nuevos. Uno, nuevas herramientas de monitoreo y 2, pues las personas que las puedan manejar y que las puedan interpretar, y esos son básicamente científicos de datos, analistas de datos. ¿Estamos en ese momento? No. ¿Nos debemos preparar desde ya? Sí. Esperemos que el futuro sea más como el segundo y no como el primero. Bueno, desde la unidad de regulación financiera, el camino que hemos decidido, que les comentaba ahorita, de basarnos en principios y en objetivos que de alguna u otra forma brinden ese marco regulatorio flexible, creo que va en esa dirección. Digamos, no es necesario que la URF como tal tenga a estas personas, creo que es necesario que las entidades comiencen a prepararse, como lo dice Michelle, totalmente de acuerdo, pero también es muy relevante que encuentren una contraparte válida cuando lo discutan con nosotros, y eso lo entendemos. Obviamente habrá una necesidad de capacitación que se deben abordar, pero ahí creo que es claro continuarle dando preponderancia a la conversación y a la apertura que tenemos como regulador de sentarnos y tener unos espacios de discusión claramente definidos. Creo que ahí estamos trabajando fuertemente para que esa institucionalidad siga su dinámica de crecimiento y de maduración, definiendo espacios de discusión que ya los hemos venido implementando de alguna u otra forma no oficiales, pero queremos oficializarlos, donde, si ustedes lo miran ya desde hace un tiempo, venimos abordando algunas iniciativas regulatorias, incluso como estudios previos, donde abordamos discusiones de calibres importantes con espacios de discusión, de mesas de trabajo, de sentarnos a construir conjuntamente estas discusiones, y si ese talento existe en la industria, pues obviamente nos podemos apalancar en ese talento humano. Entonces creo que sí es totalmente relevante que las entidades se preparen desde hoy para tenerlo, claro, si la respuesta sería sí, y pues obviamente que este marco flexible lo permita adoptar y permita mantener una regulación que se base en esas filosofías, dándole de nuevo prevalencia al fondo sobre la forma. Yo creo que necesidad de talento siempre hemos tenido. Lo que sí ha habido un cambio importante y seguirá dándose es el tipo de talento que necesitamos. En el caso de los intermediarios, pues ese talento que hemos necesitado históricamente es un talento más del trader, del corredor, actitudes comerciales, conocimiento de mercado, y normalmente el proceso estaba muy concentrado en esa persona. Esa persona era el centro del proceso comercial de la intermediación, pues comercial y transaccional de la intermediación. Hoy en día se ha venido segmentando mucho el proceso y ha habido el desarrollo de expertos en las distintas partes del proceso. El foco de la persona comercial ha cambiado bastante. Efectivamente se ha vuelto más un tema de relacionamiento, de llevar a los expertos que están en las áreas de producto a ofrecerles soluciones a los clientes, y se han desarrollado otra serie de habilidades que son totalmente distintas. El desarrollo, por ejemplo, de algoritmos, pues evidentemente la persona que está pensando cómo diseñar un algoritmo, pues es un talento que no tiene nada que ver con lo que era el corredor de hace unos años
el talento que debería tener un corredor de hace unos años. Las personas que están en research, las personas que están en estrategia de producto, en análisis de datos, pues todas requieren de un talento excepcional para su rol y claramente talentos muy distintos a lo que era antes. Y en esta evolución del mercado, y cada vez que va a ser más rápido y va a tener frentes que de pronto hoy en día ni siquiera nos imaginamos, pues ese talento va a ser diferente y totalmente necesario. Aquí terminaremos con antropólogos y con físicos y con una serie de habilidades de pronto muy distintas a las que hoy son el centro del negocio. Hablando de innovación financiera, recientemente fue expedida la reglamentación de crowdfunding en Colombia. Felipe, ¿cuál es la filosofía detrás de esta regulación? Precisamente creo que esa es la materialización de estos principios que les mencionamos, de promover, incentivar toda esta implementación y adopción de estas tecnologías financieras en el marco regulatorio, manteniendo unos criterios de proporcionalidad, de obviamente sostenibilidad del sistema que se está montando y de protección al inversionista. Y ahí es clave encontrar ese balance entre esos conceptos, por eso la proporcionalidad allí es clave. Entonces ahí básicamente lo enmarcamos dentro de nuestra política de inclusión financiera, buscando llenar ese tema de la financiación de las pequeñas y medianas empresas que no estaban encontrando, por obvias razones, por su tamaño, por su nivel de desarrollo, no veían en el mercado principal el mecanismo idóneo para obtener su financiación porque no eran montos atractivos para el mercado principal. Existen otras alternativas, obviamente fondos semilla, venture capital, pero se constituye y en el mundo se había mostrado como una experiencia exitosa contar con esta herramienta para llenar ese vacío de financiación de estos pequeños proyectos productivos que están arrancando y pueden obtener financiación de estas personas que al contrario, que por el otro lado, no al contrario, sino por el otro lado están buscando alternativas de inversión atractivas, obviamente entendiendo los riesgos, y ahí creo que es clave ese tema de entender los riesgos en los que se está entrando, y por eso el decreto plantea todas las obligaciones, los lineamientos que deben ser seguidos en términos de transparencia de la información, qué información se le debe entregar a los inversionistas, qué obligaciones existen por parte de los receptores de los recursos, qué obligaciones existen por parte de las plataformas que están ofreciendo este servicio y como tal cómo debe ser transmitida y debe estar totalmente clara esta información para los inversionistas para que si toman esa decisión de inversión lo hagan de forma consciente, entendiendo todos los riesgos, los beneficios y las potencialidades que tienen allí incorporadas. Básicamente lo estamos haciendo lo estamos desarrollando como una nueva actividad del mercado de valores con algunas particularidades muy puntuales, no requieren inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores, no requiere hacer la oferta pública, simplemente facilita todo este tema manteniendo ese principio de proporcionalidad que estamos abordando para incentivar y promover que se desarrollen estos esquemas de financiación colaborativa. Se imponen en todo caso allí, como les decía, unas obligaciones, unos límites en todo caso que mantiene acotada la exposición que se puede dar, porque también existen un nivel de prudencialidad que se debe seguir manejando allí. Y básicamente creo que, como les decía, se constituye como el derrotero. Nosotros hemos trabajado mucho en la integración regional en los 4 países de la Alianza del Pacífico. Colombia, México sacó una ley, esa ley en todo caso hace falta reglamentarla. Colombia se constituye como el primer país de la región de la Alianza del Pacífico que tiene una reglamentación específica de crowdfunding. Claramente se va a constituir como el derrotero que van a seguir las otras jurisdicciones que la tienen que mirar muy de cerca para hacer sus reglamentos, porque como les decía, pues básicamente nos estamos guiando por los mismos principios y los mismos objetivos en términos de fintech, y para eso obviamente nosotros no lo hicimos desconociendo las experiencias en otras jurisdicciones. Miramos muy de cerca lo que ha pasado en otras jurisdicciones como Brasil y en Argentina, donde modelos muy similares son los que hoy en día están funcionando para este tipo de crowdfunding. ¿Por qué se restringió la actividad a entidades de objeto exclusivo? No está restringida, de hecho hay 2 alternativas, son sociedades que se constituyan como objeto exclusivo para desarrollar la actividad, de prestar la plataforma de financiación colaborativa, o también la pueden hacer entidades que por su misma vocación la pueden estar prestando, como son las bolsas de valores y los sistemas de negociación de valores también lo pueden hacer. Lo que se está diciendo es, estas entidades como las bolsas y los sistemas de negociación de valores que tienen una vocación muy similar a la actividad que se está generando, a esta nueva actividad del mercado de valores, lo podrán hacer, o entidades que como muchas otras entidades vigiladas se constituyan y se dediquen exclusivamente a realizar esta actividad.
Muy bien, pasemos a un tercer frente, si les parece. En aras de cumplir ese objetivo de garantizar la protección efectiva a los consumidores y a los inversionistas particularmente, muchas veces la regulación tiene externalidades que incluso pueden tener un efecto contrario. Por ejemplo, barreras de acceso a los consumidores. Un claro ejemplo de la discusión es la famosa regulación de asesoría expedida recientemente. Desde la perspectiva del inversionista, pues claramente busca protegerlo, pero pues la pregunta es si son demasiadas cargas que lo que termina es sacrificando el segmento de retail y obviamente generando una reducción en los índices de profundización financiera. ¿Cómo ve usted esto, Luis Miguel? Y le hago, y le empato esta pregunta. ¿Considera usted que en este sentido nosotros tenemos inflación regulatoria en el mercado? Me da pena citar al panel anterior, pero yo, como decía al principio, creo que debe haber un balance. Yo creo que todos tenemos absolutamente claro que el desarrollo o contar con un mercado de capitales desarrollado es bueno para todos, es bueno para el país y es algo que debemos buscar entre todos, digamos. Esa definición creo que está absolutamente clara, que debemos contar con un mercado de capitales más desarrollado. Y en ese sentido, yo he tenido siempre la preocupación de cómo se logra balancear el buscar ese desarrollo con hacerlo de una forma más segura. Y lamentablemente, cuando uno ve la historia y obviamente cuando cuando se materializan algunos de estos riesgos, pues sí siente uno que la balanza se inclina hacia el lado preventivo más que hacia el lado de fomento del desarrollo del mercado. Me parece que ese movimiento es lamentablemente un poco natural, pero creo que sí deberíamos entre todos hacer un esfuerzo importante por cambiarlo. Yo creo que buscar ese balance es muy relevante, no solamente de cara a la protección del consumidor, o digamos en las reglas de los intermediarios hacia el inversionista, sino también incluso de cara al rol de los emisores. Digamos, yo sí siento que hay una dificultad importante de los emisores por acceder al mercado. Evidentemente, pues todas esas restricciones buscan proteger a los inversionistas, pero volvemos al punto de antes. Si son demasiadas, pues la barrera va a ser tan importante que simplemente los emisores no entran, no hay mercado y no está ese fin que buscamos de tener el mercado desarrollado. Tenemos, aparte de los ejemplos que mencionabas al principio, pues por ejemplo la intención de la semana pasada Tesla de deslistarse, ¿sí? Yo creo que si ese tipo de conversaciones están sobre la mesa con un emisor de ese tamaño en un mercado desarrollado, pues ¿cómo podemos ser ajenos a esa conversación? Yo creo que es importantísimo que pongamos sobre la mesa la conversación de ese balance. Obviamente todos queremos un mercado más seguro, pero para tener un mercado más seguro parte de la base de tener un mercado, y si lo buscamos ser 100% seguros, pues no vamos a tener un mercado. Entonces para mí el mensaje más de fondo es ese balance. La inflación regulatoria, pues en este péndulo a veces la tenemos, a veces no, pero ojalá, y yo creo que el concepto que mencionaba ahora Felipe de principios en términos regulatorios, más que en la forma, más que en el detalle, es no solamente de cara a las nuevas tecnologías, sino de cara al desarrollo del mercado, tal vez la respuesta en términos regulatorios de cómo enfrentar las cosas. ¿Cómo lo ve usted, doctor Felipe? No, a ver, Tenemos muchos decretos del Ministerio de Hacienda. No,
Creo que ahí, un poco respondiendo al decreto, y qué bueno tener la oportunidad de que profundicemos en el decreto de asesoría. Ese decreto, de hecho, se rige bajo el tema de los principios y de flexibilidades. Si ustedes lo miran, el marco regulatorio anterior, de hecho, era una rigidez impresionante, donde de hecho era un deber que venía intrínsecamente ligado a la intermediación. No hay nada más rígido que eso. O sea, teníamos que darle la asesoría, tenían que darle la asesoría a un cliente donde la única dimensión que entraban a analizar era si ese cliente era profesional o no. Era la única dimensión relevante. Las demás dimensiones relevantes, como lo son el riesgo del tipo de producto que está entrando, las características mismas que vienen en el producto que la persona está buscando o que le estoy ofreciendo, eran completamente ignoradas a la hora de darle la asesoría. Entonces, al contrario, creo que precisamente busca ese propósito de dar flexibilidades basándonos en los principios de proteger, entre otras, y darle lo que es óptimo para ese consumidor financiero, para ese inversionista, encontrarle un esquema de inversión óptimo para él, es porque le estamos brindando este marco regulatorio nuevo que precisamente da esas flexibilidades adicionales que antes no tenía. Estamos mirando ya un análisis de 3 dimensiones donde el cliente sigue siendo relevante, obviamente, si ese cliente tiene un grado de profesionalidad o no, pero esas otras 2 dimensiones del tipo de producto que le estoy ofreciendo y el riesgo de ese producto también entran a jugar dentro de este juego de triple valor que estoy entrando a regular. Y creo que lamentablemente la discusión se ha desviado un poco por algunos detalles muy específicos donde creo que también hay que mirar a hacer una autocrítica por parte de la industria, donde le siguieron dando prevalencia a la forma frente al fondo. Creo que esa invitación de pensar en el fondo sobre la forma nos aplica a los reguladores, pero también a la industria, porque sí hemos visto que en varias de las discusiones, las conversaciones que tenemos son ¿y por qué me sigue exigiendo esto? ¿Y por qué me sigue exigiendo esto? Y la respuesta que yo siempre les doy a con los que he podido hablar es yo no se lo estoy exigiendo. Esas son preconcepciones que se tienen, donde obviamente hay principios que se tienen que respetar, y llama un poco la atención y me sumo al mensaje que les daba esta mañana el superintendente, donde hay cosas que se caen de su propio peso y son obvias, y ¿por qué tengo que tener yo trazabilidad de la asesoría que le doy a un cliente? Yo la pregunta que diría es no, o sea, creo que es sí. Ahora, nadie les está diciendo que lo hagan grabando con, perdón que traiga los chistes que hemos hecho, pero la cámara GoPro, nadie les está diciendo que hagan una cámara GoPro cada vez que hablen con un cliente, pero sí tiene que haber una trazabilidad como ustedes lo consideren relevante, como la política interna, el reglamento interno que ustedes tengan lo consideran relevante, ahí está, pero son principios básicos que están allí de trazabilidad y lamentablemente la discusión se fue un poco enfocándose en esa forma, dándole prevalencia a la forma y dejaron de lado un poco las flexibilidades que les está dando este mismo decreto, esa modernización que vino acompañando el decreto de darle prevalencia al suitability que le estamos diciendo, es hablando de la confianza, que es el tema fundamental de este Congreso. Es la confianza, como se ha mencionado a lo largo de toda la mañana, se construye dándole al cliente lo que el cliente necesita, no lo que yo le quiero vender obligatoriamente. Y pasa por analizar esas necesidades del cliente, analizar lo que es relevante para sus riesgos y para sus objetivos de inversión. ¿Eso qué es? El suitability. Y es el foco que tenía precisamente, que tiene el decreto. Es comencemos a analizar en forma previa, hagamos el perfilamiento del cliente. Una vez perfilado al cliente, ¿qué es lo que le comienzo a ofrecer? ¿Qué es lo que es relevante ofrecerle a ese cliente? Y de verdad los invito a que miren el decreto con esos ojos. Bienvenido, puertas abiertas, creo que es parte de lo que les mencioné. Queremos continuar fortaleciendo todo el proceso que se están llevando a cabo en la URF, no solamente antes de la expedición de los decretos, sino posterior. Hemos hecho algunos ejercicios de socialización de este decreto para continuar de alguna u otra forma reforzando esta filosofía que les estoy contando el día de hoy, pero puertas abiertas para que cuando lo consideren necesario nos sigamos sentando. Obviamente tengan total certeza de que este proceso, como todos los demás decretos, se construyó de forma muy coordinada con la Superintendencia Financiera, entonces son filosofías que se plasmaron en el decreto para que allí queden recogidas. Invitación de puertas abiertas para que nos sentemos a hacerlo y comencemos a ver esa flexibilidad y ver las bondades en lugar de seguirnos centrando en esas preconcepciones que de pronto estaban allí. Entonces, digamos, lamentablemente nos lleva a tener estas discusiones de hiperinflación regulatoria. Pues yo creería que no debería haber tal concepto. Creo que al contrario lo estamos construyendo de la mano precisamente para que no haya. Afortunadamente siempre hay necesidades regulatorias, afortunadamente. Bueno, muy buenas esas precisiones. Me imagino que tomaron nota pues para cuando tengan las discusiones. En todo caso, pues sí hay un tema del costo de la regulación y de los efectos indirectos que puede terminar ocurriendo con una regulación de estas que claramente tiene el objetivo altruista de proteger al inversionista, pero que por las cargas de cumplimiento regulatorio puede terminar induciendo a que pequeños clientes escojan simplemente mecanismos como los fondos de inversión.
Exacto, y me parece válido, creo que tal vez era el otro tema que quería abordar. No es que tengamos un sesgo, a ver, claramente hemos tenido un incentivo por el desarrollo de los mecanismos de inversión colectiva, eso es evidente, creo que, pero debería ser un movimiento natural que dentro del mismo análisis que yo le hago a un cliente, si es un cliente que en realidad es relevante que tenga una participación directa en la acción o la forma óptima de abordarlo es permitiéndole su participación a través de estos mecanismos colectivos. Si es un cliente que como lo han vivido y lo han sufrido, qué pena que lo pongan en esos términos, pero clientes que compraron esa acción y ustedes siguieron cobrándole por esa administración de valores y no volvieron a aparecer nunca más, discusiones que han llevado a que la superintendencia aborde lo que les mencioné esta mañana, a que comience a tener unas innovaciones de depositante directo del emisor. Todo eso es producto de que probablemente no se atendió al cliente de forma adecuada. Probablemente el producto que era idóneo para él era un FIC y no la participación directa en la acción. Lo dejo sobre la mesa simplemente eso. ¿No? O sea, claramente nuestro propósito y nuestra política regulatoria ha sido generar un marco regulatorio que permita el desarrollo de todas las alternativas, entre esas los FIC, y eso ha sido evidente. Tuvo un proceso de reingeniería bastante fuerte y le hemos apostado, incluso se ha trabajado en los procesos de integración regional en temas de pasaporte de fondos, porque precisamente nos parece un mecanismo muy bueno para abordar al cliente retail, y eso es cierto. Ahora, es uno de los temas adicionales, no es el único, eso es totalmente claro. Hablando un poco de cargas y de costos, Michelle, ¿por qué existe la percepción que mantener repositorios documentales eleva el estándar de protección al mercado? ¿El autorregulador tiene algún interés concreto en que existan estas cargas documentales? Supongo pues que para el tema disciplinario, pero quisiera un poco como tu visión, porque en últimas todos estos son costos, cargas para la industria. Yo creo que la trazabilidad de las transacciones no tiene como objetivo principal el buen funcionamiento del rol regulatorio. Creo que eso es una circunstancia y es una cosa que aprovecha el supervisor y el autorregulador. Pero en realidad el objetivo claro y el objetivo principal de la trazabilidad es generar confianza en el mercado. Es poder tener una herramienta en caso de que haya una discrepancia entre el cliente y la institución. Es un mecanismo para que al interior de la misma institución se puedan hacer análisis y se pueda tener una operación adecuada en el mercado. Entonces, pues el autorregulador no tiene ningún objetivo ni ninguna intención de imponer cargas excesivas de documentación o de repositorios de información. En muchos casos es la misma normativa la que exige que exista algún tipo de trazabilidad. ¿Cómo? Pues le corresponde a cada entidad identificarlo y establecerlo de la mejor manera. ¿El autorregulador para qué está? Para que si hay un estándar de industria común y hay un consenso sobre un puerto seguro en el cual como industria nos pongamos de acuerdo en cómo lo vamos a hacer, bienvenido, es una discusión que se puede dar al interior del autorregulador. Pero no hay ninguna intención ni ningún objetivo de imponer cargas con el objetivo único de que la función disciplinaria del supervisor o del autorregulador se pueda ejercer de mejor manera. Ese no es el objetivo de la regulación. Hoy justamente la vicepresidenta anunciaba en el foro de la ANDI una iniciativa que busca reducir la regulación en Colombia, en general. Ese es uno de los objetivos del nuevo gobierno, que haya menos regulación, pero que la regulación que haya se cumpla. Y yo creo que un tema que también vale la pena abordar, que entre otras cosas abordó el COMPES 3816 del año pasado, es el tema del costo-beneficio de la regulación. Muchas veces, que tiene que ver con esta discusión del equilibrio. A veces el costo de la regulación es tan alto que genera externalidades. Busco proteger al inversionista y termino generando es que no hay inversionistas. Busco mayor integridad del mercado y resulta que es tal la carga que entonces no hay mercado. ¿Cómo hacemos para tener ese equilibrio? Creo que hay varios retos allí. Uno es tener marcos regulatorios flexibles, creo que lo hemos abordado incluso en este panel, es en la medida en que yo logre con un marco regulatorio cubrir todas las necesidades de una actividad, por ejemplo, en lugar de entrar a reglamentar una a una, logramos una optimización de esa regulación, como está diciendo, en vez de tener una sobreregulación porque regulé cada detalle, sabiendo que se puede abordar desde una iniciativa más de principios, como lo hemos venido hablando, creo que es una ganancia.
y la otra es continuar fortaleciendo todos los elementos, todo el procedimiento completo de expedición normativa. Y con completo me refiero no solamente el previo, que creo que hemos logrado un grado de madurez importante y obviamente habrá mucho trabajo por hacer en seguir teniendo todos los elementos de discusión y de socialización y de construcción colectiva del marco regulatorio que estemos discutiendo en cada momento, pero al mismo tiempo tal vez en donde tenemos todavía una deuda pendiente es en la evaluación posterior, en el análisis a posteriori que se haga de los impactos normativos hacia adelante. Es un tema que claramente tenemos dentro de nuestra cabeza, entre los temas que tenemos que continuar desarrollando de la mano con ustedes para, entre otras cosas, mirar la efectividad de los marcos regulatorios que se han venido desarrollando. Entonces, creo que si todo ese proceso de elaboración normativa incluye una madurez y una profundización de los esquemas de socialización que se tiene con la industria, que al final derive en el desarrollo de marcos regulatorios flexibles, creo que abordamos esa preocupación de una forma muy rápida. Y porque entre otras aseguramos el entendimiento que lo que estamos pensando, miren lo que acaba, de pronto lo que está pasando acá, el regulador tenía una filosofía que estaba plasmando en el decreto de asesoría, y perdón que siga sobre el mismo tema, y el entendimiento no necesariamente fue el mismo. Y eso pasa porque continuamos fortaleciendo esos canales de comunicación y sobre todo los que ocurren posterior a la expedición normativa. Si logramos continuar madurando todos estos procesos y estos procedimientos, creo que vamos a tener una gran ganancia en ese tema. ¿Usted quisiera agregar algo? No, bienvenida a la propuesta de la señora vicepresidenta. Yo creo que esta industria tiene una particularidad sobre el resto de sectores regulados en Colombia y es, de nuevo, tiene un organismo formal de autorregulación. Ese debería ser el escenario para que la industria se ponga de acuerdo sobre qué estándares por encima del marco regulatorio mínimo que imponga el Estado, sobre qué estándares se quiere mover. Y es un buen ejemplo que puede servir en esa iniciativa. ¿Cómo lo ve? Totalmente bienvenido. No, yo creo que pues ha sido un poco el hilo conductor de esta conversación, ¿no? Yo creo que definitivamente si uno pudiera tener como industria algo más claro, contundente, con mayor seguimiento, controles, es un tema de tener unos principios fundamentales sobre los cuales se cimiente el desarrollo del mercado, más que llegar al detalle, y lo vemos hoy con las necesidades actuales que tenemos, lo vemos hoy con los seguimientos que se hace desde la supervisión, pero con mayor razón lo vemos como una necesidad de cara al desarrollo de la nueva realidad del mercado con las nuevas tecnologías. Lo que decíamos, va a ser imposible tener todo regulado porque no sabemos qué va a pasar. Entonces, lo que sí tenemos que tener muy claro es sobre qué principios estamos construyendo ese camino hacia adelante. El tiempo se nos agotó, pero quisiera tal vez que tratáramos rápidamente el último tema, que es promoción del mercado. Ya lo hablábamos, pues hay número menor de IPOs, menos intermediarios, incluso afán de reguladores y de jurisdicciones de atraer emisores, de atraer operadores, una competencia pues incluso mundial en ese sentido que podría incluso afectar la competitividad del mercado de valores colombiano. ¿Qué hacemos? Usted, Michelle, publicó un artículo en el periódico esta semana, en La República, tal vez unas propuestas para eso. ¿Por qué no nos cuenta de esas propuestas? Y lo propio le pediría a Felipe y a Luis Miguel que nos den un poco algunas propuestas concretas de cómo promover el mercado. Creo que hoy el anuncio del superintendente es muy claro en esa línea de reducir desde la perspectiva del supervisor los costos de regulación. Eso pues es algo muy positivo pues para incentivar y mandar un mensaje de que venga más gente al mercado. Yo creo que hay un tema de huevo y la gallina, y es cómo incentivamos la oferta en este mercado en particular, pues pasa por asegurarnos que exista también demanda. Y el artículo que usted menciona pues habla de algunas iniciativas que no son mías, que muchos analistas han dicho y han repetido en el pasado, sobre cómo eliminar barreras tanto en la oferta como en la demanda. Y yo creo que en la estructura y la arquitectura de este mercado probablemente implica que debemos, para poder incentivar a las empresas a que se listen,
debemos atacar el tema de la demanda y debemos hacerlo de muchas maneras. Un par de sugerencias tiene que ver con mirar quiénes son los demandantes, quiénes son los grandes inversionistas institucionales y ver por qué no están comprando más papeles con características diferentes. Concretamente, yo creo que vale la pena que revisemos el esquema de rentabilidad y de remuneración de los fondos de pensiones en Colombia. En el 2013, no sé si ustedes se acuerdan, convocamos de manera flamante y con muchos bombos una comisión con expertos internacionales que venían a revisar el esquema de remuneración de los fondos de pensiones. El informe nunca se publicó. Y lo que buscaba inicialmente ese estudio era cómo incentivar y cómo premiar y cómo cambiar los incentivos para que los fondos de pensiones salgan de la maldición del bono AAA y de las emisiones pequeñas. Eso es una forma de incentivar la demanda. Hay que hacerlo obviamente de manera consensuada, hay que hacerlo de la mano con los administradores de fondos de pensiones, hay que hacerlo de la mano con las autoridades, probablemente hay que hacerlo de la mano de otro tipo de agentes. Otra propuesta concreta es el gobierno tiene grandes activos y en su rol como inversionista debería eliminar algunas barreras que no le permiten, por ejemplo, al FOMPET invertir en acciones. Un fondo de 50 billones de pesos cuya misión y su objetivo es una inversión de largo plazo, no puede invertir en el activo que por definición es de largo plazo. Entonces ahí hay una cantidad de barreras pequeñas que están en total control del gobierno nacional y que, digamos, pueden ojalá ser utilizadas o estudiadas al principio de este gobierno. Una última, la reforma pensional. A mí me aterran las propuestas que hablan de reducir el flujo de recursos y el flujo de aportes que van a los fondos de pensiones obligatorios. Son el principal inversionista institucional de este país. Si desviamos parte de esos aportes a unas tesorerías públicas que solamente pueden invertir en depósitos del Banco de la República o en TES, pues le terminamos de dar la estocada final al mercado de capitales. Entonces creo que alrededor de esas iniciativas de demanda hay, digamos, victorias, no diría tempranas, no diría fáciles, pero que están en total control del gobierno nacional y ojalá sean estudiadas. Bueno, esta conversación obviamente lleva años. Digamos, aquí claramente, pues como lo menciona Michelle, esas recomendaciones han estado sobre la mesa, esa y otras que incluso se han abordado. O sea, si ustedes recuerdan, hace varios años estamos discutiendo que la forma de abordar esto era que el mecanismo que estaban utilizando los posibles emisores, primero estoy de acuerdo completamente que se debe abordar desde las dos aristas, oferta y demanda. Y el lado de la oferta, la preocupación siempre era que por qué no estaban llegando estos emisores, porque Colombia era llena de empresas familiares y las empresas familiares no estaban dispuestas a compartir información pública. Entonces, segundo mercado. Y lo hicimos hace ya varios años y se hizo toda una modernización del marco regulatorio del segundo mercado y los emisores que acceden al segundo mercado son las entidades financieras. Entonces, digamos, son apuestas que se han venido, obstáculos que se han venido identificando. Claramente no hemos tenido los oídos abiertos para encontrar, identificar y abordar estas preocupaciones. Se han hecho reapertura de emisiones, se ha hecho el tema de flexibilidad a la hora de abordar diferentes tipos de interés que paga un bono u otro. O sea, todos esos problemas puntuales se han venido identificando, se han venido levantando, habrá otras que están sobre la mesa, pero creo que también es momento de comenzar a ser altos, comenzar a entender dónde estamos, cómo hemos llegado a este camino. Hay una consultoría que tenemos ya andando en la URF con el apoyo del Banco Mundial para que nos apoyen a analizar puntualmente por el lado de la oferta qué podemos hacer, qué podemos identificar, no desconociendo los avances que ya se han hecho, porque creo que también si seguimos, siempre nos vamos a seguir encontrando la siguiente piedra. Entonces, es relevante que ese análisis sea completo, sea integral,
Y claramente pues por el lado de la demanda creo que hay una ventana de oportunidad para comenzar a analizar estas otras alternativas, esta y las demás que se están planteando, digamos que serán temas que tendrán que entrar a discutirse, porque comparto totalmente el acercamiento que abordar una conversación solamente desde la oferta no terminó abordándola de forma integral. Entonces creo que esta conversación deberá cubrir ambas aristas y pues así lo abordaremos. Miguel. Yo creo que lamentablemente no hay un hito mágico que logre el desarrollo del mercado, y pues lamentable, porque si lo tuviera uno identificado pues sería fácil de resolver. Yo creo que son muchas cosas de muchos participantes del mercado lo que se necesita que haga, y va un poco en la línea de lo que mencionaba antes. Todos tenemos la misma meta de largo plazo, la dificultad se da en que cada uno dé el pasito que tiene que dar medianamente al tiempo para que ese desarrollo se dé, porque dar el paso de primero, pues el que lo da primero es al que le sale normalmente más costoso darlo. Yo creo que hay tal vez dos grandes frentes que me parecen interesantes de abordar. Uno, el tema de ese huevo la gallina, ese círculo vicioso que se genera porque esos activos son menos líquidos, entonces como son menos líquidos tienen más restricciones y computan menos en los indicadores regulatorios, y se vuelve un círculo vicioso, y yo creo que de alguna forma deberíamos tratar de romper ese círculo. Temas, por ejemplo, como que el Banco de la República reciba activos distintos a TES dentro de sus operaciones de liquidez, pues creo que son el tipo de decisiones que pueden ayudar a destrabar ese círculo para que tenga más liquidez en distintos activos, para que computen más dentro de los índices, para que le permita a los distintos agentes digamos, para que los agentes tengan más incentivos de transar sobre esos títulos, y esa liquidez termine desarrollando y termine incentivando también a los distintos emisores o distintos inversionistas a entrar en un mercado más profundo. Y el otro gran frente que me parece relevante de cara al desarrollo del mercado es el tema de la integración regional. Yo creo que construyendo sobre ese escenario, pues es un punto donde uno podría multiplicar los agentes que participan dentro del mercado en un paso, digamos, un paso entre comillas, y claramente el hecho de tener más inversionistas, más emisores, más intermediarios participando de un mismo mercado, pues daría un salto importantísimo en el desarrollo del mercado, y insisto, un mercado más líquido pues va a tener un mejor escenario para que entren cada vez más jugadores, tanto emisores como inversionistas, y pues todos los agentes del mercado bienvenidos, porque acá para todos es mejor un mercado más grande y más desarrollado. Aquí no hay un tema ni de monopolio ni de tener una tajada más grande. Para todos nos beneficia que el mercado sea más grande. Entonces tal vez esos son los dos frentes que me parece relevante trabajar. Creo que preguntarnos qué podemos hacer todos. Creo que no solamente se trata de preguntar qué puede hacer el otro, qué puede hacer el regulador, qué puede hacer el autorregulador, sino qué podemos hacer nosotros. Yo creo que interesante, y voy a estar muy pendiente también, por ejemplo, la conversación de mañana de la categorización de fondos. Creo que los fondos de inversión colectiva son unos compradores idóneos para este tipo de productos. Entonces, esa discusión del huevo, la gallina, de si yo comienzo a incluirlo en el IRL o no, hay unos agentes que no tienen esas restricciones, que no tienen esas mediciones del IRL, de si es líquido o no es líquido, y aún así no lo están demandando. Y hay un espacio todavía importantísimo de llenar en la gama de oportunidades y en la gama de combinaciones de rentabilidades y riesgos que creo que falta por explotar. Y estoy hablando puntualmente, por ejemplo, de los fondos de inversión colectiva. Entonces creo que preguntarnos todos los que estamos acá qué podemos hacer nosotros, en lugar de estar pensando qué puede hacer el de al lado, qué puede hacer el de al frente, yo qué puedo hacer, creo que es relevante. Si todos estamos, que creo que es indiscutible que todos tenemos ese mismo objetivo de mediano y largo plazo, entonces miremos para adentro también. ¿Qué puedo hacer yo? Interesante ver que el tema de los fondos de inversión colectiva ha tenido un crecimiento muy bueno, creo que nos ha dado unos resultados envidiables, pero el potencial sigue siendo inmenso. Creo que todavía lo que nos falta por crecer en esto, en términos de profundización frente a otros países con los que nos deberíamos estar comparando, creo que hay un espacio todavía importante por crecer, y yo creo que es hora de preguntarnos si lo estamos abordando con
con todas las aristas que tengo que abordar de composiciones de riesgo, retornos, y todavía sigo siendo de pronto muy cauteloso y muy conservador a la hora de acercarme a este desarrollo del mercado. Creo que también me parece relevante. Antes de que se vayan a arreglarse para el cóctel, para celebrar los 10 años de Asobolsa, ¿hay alguna pregunta? Está todo el mundo muy listo ya para el cóctel. Muy bien. Simplemente 3 conclusiones, yo creo. Primero, la confianza, pues es el activo principal de esta industria, y todos, reguladores, industria, tenemos permanentemente y trabajar todos los días en eso. Desde la perspectiva de regulación hay un reto muy grande que tienen todos los reguladores permanentemente, no solamente en Colombia, sino en el mundo, y es ese equilibrio para que se cuide la estabilidad financiera, se protejan a los consumidores financieros, en este caso pues a los inversionistas, y en el mercado de valores que haya un liderazgo desde la perspectiva de intervención del Estado para que se promueva el mercado. Insisto, los mercados no se desarrollan en países en vías de desarrollo por generación espontánea. Y finalmente un tema pues sí muy editorial mío, y es que para que exista confianza en los mercados, para que se desarrolle un mercado, para que sea profundo, para que lo digital de lo que estamos hablando funcione y sea exitoso, pues claramente, y es un tema más de la industria, de las empresas, debemos seguir trabajando todos los días en que haya una mayor cultura ética. Y eso pues es una responsabilidad no de terceros, no del regulador, sino de toda la industria, con el propósito pues de tener los más altos estándares y de esa forma fomentar la confianza en el mercado. Muchas gracias a todos por su atención y espero que disfruten esta noche el cóctel.